Bienvenidos, buenas tardes primero, bienvenidos a esta nueva edición del podcast Revolution, en donde en esta ocasión tengo el honor de tener a dos invitados de lujo. Por un lado, Poncho, muchas gracias por acompañarnos en este podcast, donde Poncho es la tercera generación de los fundadores de Previtev. Poncho es líder ganadero a nivel nacional en la raza Brangus y también es dueño de Ganadería San Ángel. Y por otro lado, también tengo el agrado y el gusto de presentar al doctor Canseco, quien es catedrático de la Universidad de Veracruz y él es especialista en el tema reproducción bovina. Haciendo este preámbulo en la presentación, me gustaría iniciar, Poncho, ¿cuáles son las características más importantes que dentro de la genética consideras pudieran ser más relevantes para el tema reproductivo? Bueno, gracias por el podcast. Estaba muy ilusionado de poder compartir con ustedes sobre el tema de ganadería que tanto amo, que tanto me apasiona. Y sin duda el tema vaca becerro es un tema fundamental para la productividad y rentabilidad de la ganadería a nivel nacional. Creo que tenemos que pisar muy fuerte para ser cada vez más eficientes y aumentar los porcentajes de nacimientos. Y esos porcentajes de nacimientos con mayores pesos al destete. Y producir reemplazos de características maternas más sólidas para ir replicando esa genética, que es en el área donde yo estoy, ir replicando esa genética para hacer cada vez una ganadería mexicana mucho más eficiente y mucho más productiva. La pregunta. Bueno, en este caso comentaba de cuáles eran las características genéticas más importantes que pudieran de una u otra manera estar implicadas directamente en el tema de reproductivo, en el tema reproducción. ¿Cómo la reproducción te puede ayudar a mejorar esas características genéticas dentro del ambiente animal? Bueno, primero seleccionar y ver a qué zona del país o a qué zona del mundo va ese individuo. Correcto. Entonces, de ahí partir qué genética tienes que meter para que realmente se adapte y produzca en esas condiciones climatológicas, parásitos, garrapata, etc. Sin duda, para obtener un mayor porcentaje de nacimientos, en mi punto de vista, yo respeto todos los puntos de vista porque creo que es una retroalimentación de cada uno de los miembros que exponemos el tema vaca becerro o el tema de ganadería o el tema de genética, pero para mí es fundamental que una vaca para empezar esté en una buena condición corporal, tenga los minerales, tenga los nutrientes adecuados, asertivos en relación a su zona, para que esa vaca se preñe más rápido. Y algo de lo que nosotros hacemos es el destete precoz, que eso también fomenta que la vaca se preñe más rápido y la vaca disminuye del 2.4% o 2.5% de su peso en la lactancia. Correcto. Disminuye al 1.7, 1.6% de su peso. Entonces, si tú lo sacas numéricamente de los 100 días a los 205 días, que es el promedio que se desteta a nivel nacional, estás hablando que estás agotando demasiado a la vaca. ¿Por qué? Porque
Si hablamos que el pic de producción de leche de la vaca es de sobre los 70 días, 70, 80 días, entonces el becerro va en aumento de consumo de leche y la vaca, ¿qué necesita? Mucho más nutrientes, más alimento, entonces tiene más costo la vaca. Entonces lo ideal es llegar a obtener, obviamente en la genética y en los datos comerciales, que aquí lo primordial es los datos comerciales. El trabajo genético que hacemos nosotros es para el beneficio de los datos comerciales. Producir vacas más moderadas, que se adapten bien. ¿Para qué? Para que te produzcan mínimo el 40-50% del peso corporal de la vaca, para obtener así una mayor rentabilidad por kilos producidos por hectárea o por hectáreas, dependiendo de la zona. Claro, y para poder lograr estos objetivos, Poncho, el tema reproductivo, doctor, el tema del manejo reproductivo de los diferentes programas reproductivos que existen, pues definitivamente juegan un papel importante para poder tener los parámetros productivos que está manejando o que dice Poncho. Sí, es correcto. Bueno, buenas tardes primero también y gracias por invitarnos aquí al podcast. Lo que estaba comentando Poncho es totalmente cierto. La vaca pare y va a tender a adelgazarse. Entonces, de ahí viene la prisa por preñarla lo más pronto posible. Si queremos tener un becerro por vaca por año y tenemos en cuenta que una gestación de una Bos Taurus o una cruzada va a ser como 280 días más o menos, pues ya nos quedan menos días para preñarla, ¿no? Y si tomamos en cuenta que una vaca pare y requiere de unos 30 días para que su útero involucione bien, prácticamente tenemos 2 celos, unos 40, 50, 60 días para poder preñarla en ese lapso si queremos tener vaca por becerro por año, lo cual es un reto siempre, ¿no? Nosotros lo que hemos visto en la zona del trópico es que tenemos mejor índice o tasa de preñez o de gestación cuando tratamos de preñarlas pronto, a los 40, 50 días posparto, a que si nos esperamos a los 2 o 3 meses, por lo que comentaba precisamente Pocho, ¿no? La vaca está dando más leche, el becerro ya está más grande, mama más, se adelgaza más, y en reproducción todo lo que sea ir en contra de, o que tenga la vaca un balance energético negativo, ¿Correcto? pues va a ir en deterioro de la reproducción. Hay muchas herramientas hoy en día, lo que hacen del destete precoz es muy bueno, intentar que se cargue lo más pronto posible. Y bueno, hay explotaciones donde deciden utilizar mucho la inseminación artificial a tiempo fijo, respaldada con toros que estén evaluados, para que las vacas intenten preñarse lo más pronto posible, y más si hay época de empadre. Pues si hay una época de empadre, las queremos preñar rápido para que paran temprano y al destete esos becerros tengan más kilos de carne, ¿sí? De manera que sí hay estrategias para poder hacer más eficiente toda la operación. Claro, en volumen hay que hacerlo muy estratégicamente por los costos, ¿no? Pero en el caso como las explotaciones que maneja Poncho, que son de alto valor genético, pues está la inseminación y también está la transferencia de embriones a tiempo fijo y otras cosas más, ¿no? Pero digamos, la misión, como bien decía él, de un rancho como ese es producir genética para ver a dónde se van esos animales. Correcto. Yo creo que el trópico tiene un potencial muy alto de producción de carne. Generalmente se produce de manera muy desorganizada en el trópico. Se depende plenamente del pastoreo. Entonces, las razas que llevemos para allá o las cruces que llevamos para allá tienen que ser animales muy resistentes porque tienen unas condiciones climáticas adversas. Entonces, como decimos por allá, tienen que rifársela, ¿no? Correcto. Entonces, es muy importante hacerlo lo más eficiente posible. Sí hay algunos ranchos de Brangus pequeños y sí se adapta el ganado. A mí me gusta la raza porque tiene facilidad de parto. No son animales que nazcan muy grandes, pero desarrollan muy bien. Y lo que te van a dar, te lo dan rápido. Y algunas otras estrategias bastante importantes, Poncho, es definitivamente la transferencia o el trasplante de embriones, ¿no? En donde esta herramienta te permite tener un mayor crecimiento o ir un poco más rápido respecto precisamente a poder obtener esas características que en este caso, por ejemplo, la parte sur del país puede necesitar de ganado de alto valor. Sí, sin duda digo, hablando de la transferencia de embriones, es la forma más
eficiente y más rápida, y más cuando hacemos como nosotros fecundación in vitro, que podemos sacar perfectamente de una vaca aspirándola cada mes y la raza que producimos nosotros, que es Brangus, puedes producir perfectamente 80 embriones por año, 90 embriones por año. Entonces, replicar de tus mejores individuos 80 embriones transferidos, que de esos 80 embriones, hablando muy conservador, tengas 30 becerros de esa calidad genética. Creo que esto viene a evolucionar y revolucionar la ganadería a nivel nacional. Es sumamente importante lo que comentaba el doctor, hablando sobre la raza Brangus, porque ¿qué te da la raza Brangus? O sea, se adapta, Correcto. es precoz, tiene facilidad de parto, tiene buenas ubres, con pezones delgados, que eso te ayuda a que el becerro lacte De forma adecuada. de forma sencilla, fácil. Sí, sí. Tiene una habilidad materna muy importante. Y también, si vamos más allá, ¿qué es lo que está pidiendo el mercado de la carne? Correcto. Calidad de carne. Calidad de carne. Entonces, el Brangus te da calidad de carne. Entonces, es la raza ideal para el trópico, y tenemos la gran satisfacción y orgullo que hemos transferido embriones, inseminado, vendido genética a muy buen volumen. Te hablo más de 1000 animales que se han ido al trópico, y más de 20,000 dosis de semen, y más de 500, 600 embriones que se han ido a zonas muy complejas como Yucatán, Campeche, Veracruz. En Veracruz es un comercial, pero bueno, creo que se vale. Acabo de hablar con un colega que ha confiado y desafiado fuertemente nuestra genética, y traían pérdidas fuertes en su ganadería. Ahora se alinearon los planetas, o hubo el desabasto de más de 6 millones de vacas, donde eso impulsó a que muchas vacas pintas se metiera ganado europeo, o ganado de carne. De carne. Claro, entonces me mandó un mensaje y me decía que ya traía 1800 preñeces de nuestra genética. Wow. Entonces, pues es algo verdaderamente donde digo, vale la pena. Ahí es donde digo, vale la pena el trabajo que estamos haciendo. Más que cualquier título, más que cualquier campeonato, más que cualquier cosa, mi mayor satisfacción siempre ha sido el cómo proveer, el cómo ayudar a otras ganaderías, a otros ganaderos, a que sean más eficientes, más productivos, más rentables. Y esa parte está directamente relacionada, doctor, con el tema precisamente reproductivo, ¿no, Poncho? Si lleva usted, doctor, un programa adecuado, un programa de acuerdo a la región en donde se vaya a producir los animales, pues definitivamente la parte reproductiva tiene que ver con el objetivo muy claro que se maneja en ganadería para ser exitosos. Es uno de tantos objetivos, que en este caso es un parto por vaca por año, y cómo la reproducción en este caso juega un papel importante, doctor. Sí, desde luego, ¿no? Lo que comenta él tiene toda la razón, lo que comenta Poncho. En ganado cruzado, ya sea inseminando con Brangus o metiendo embriones de Brangus, la idea es reproducir esa genética con las ventajas que tiene esa genética, ¿sí? Te soy honesto, la gente en nuestra zona a veces es un poco difícil de Reacia a ingresar a las nuevas tecnologías, claro. y luego si nacen pequeños no les gusta, todavía creen en la vaca grande cuando todo el mundo sabe que una vaca eficiente es una vaca de talla media. Pero poco a poco hay algunos ganaderos ahora sí que sí se dejan asesorar, se dejan ayudar.
están saliendo de sus problemas, como dice Poncho. Y bueno, metiendo semen además metiendo semen es muy bueno porque no es tan caro y el Brangus además para todo es dominante. Entonces tú puedes agarrar una vaca con una genética incierta, cruzada, metes un toro Brangus negro, rojo, lo que y la cría parece Brangus casi puro, ¿no? Y tienes, perdón doctor, esas características importantes que tiene el Brahman precisamente para adaptarse, como muy bien indicas, Poncho, a temas cálidos, a climas cálidos, en donde finalmente esas características con el gen europeo te ayuda perfectamente bien a adaptar esa parte, por un lado. Y por el otro lado, me gustaría un poco, doctor, entender cómo el creep feeding precisamente hace que las vacas tengan esa parte de mayor preñez por el tema de empezar a proporcionar a los becerros alimento sólido, en donde van a depender menos, Poncho, del alimento líquido, en este caso la leche de las vacas. ¿Cómo entonces el creep feeding ayuda en esa parte? Bueno, en muchos países, sobre todo, digamos, en la zona de abajo, en Mercosur, ¿no? Lo que es Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, utilizan en la ganadería de carne muchísimo Angus y Brangus, cruzado con algunas razas de cebú también, ¿no? Definitivamente en una explotación de esos tamaños, claro que es muy importante el creep feeding porque mientras más ayudes al becerro, menos se desgasta la vaca, más pronto va a entrar en celo y se va a cargar. Sin embargo, algo que me gusta del Brangus es que en la zona de nosotros, repito, del trópico para abajo, de Veracruz para abajo, casi todo es en base a pastoreo. El productor no está acostumbrado o le cuesta mucho trabajo en realidad dar alimento, ¿no? O sea, los morros ayudan con sales minerales, pero así que compren alimento para dar a becerros es muy complicado. Dependemos de buenas pasturas y de época del año. Correcto. Allá los programas reproductivos tienen que estar muy bien apuntados a la época como ahorita, de mayor pastura y de mayor condición corporal de las vacas, ¿no? Si lo quiero hacer en abril, marzo, las praderas son pobres. sí, ahí esperamos que las vacas no se mueran, claro. Pero no, el Brangus se ha adaptado muy bien a las pasturas, o sea, a ser manejado 4x4. Por eso es que está teniendo éxito y popularidad en esas zonas. Y es un trabajo, es una labor de mucho estar picando piedra, ¿no? El ganadero es mucho de que si ve que al vecino le funcionó, tal vez se anime. Pero hasta que no ven algo ya sólido. Hasta que no ve resultados positivos. Exacto. ¿Cómo esta parte, Poncho, en el creep feeding te ha ayudado para poder tener esos resultados espectaculares que tienes en tu ganadería? Bueno, hay que partir de que el becerro nace monogástrico, ¿correcto? Entonces, tú puedes ir forzando desde que nace, no quiere decir que desde que nace empiece a consumir alimento, pero tú puedes irle fomentando o poniéndole alimento al becerro. Obviamente lo mejor es peletizado o un extruido para que su aparato digestivo tenga menos problemas. Pero obviamente tú con un creep feeding vas a potencializar, o sea, si sacas un promedio de 300 gramos de alimento que te va a costar, no sé, 15 pesos. 14, 15 pesos. Versus que te va a ganar 300 gramos más de peso, pero que va a valer 80 pesos. Sí. Financieramente hablando, es muy rentable. Correcto. Y aparte, lo que tú le estás ayudando a la vaca en el consumo de que el becerro ya se está adaptando a un alimento, obviamente disminuye el consumo de leche, se mantiene en mucho mejor condición corporal y sin duda se preña mucho más rápido la vaca. Sí, bajas esa parte de días abiertos, ¿no? Todo en donde es un factor bastante importante para tener éxito en la parte de ganadería en genética específicamente. Sí, yo pienso que es de lo más importante, ¿no? Los días abiertos que van de la mano del intervalo entre partos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar de que la vaca para en una condición corporal lo mejor posible. Si fuera de 3, qué bueno. Si fuera más, qué bueno. Pues sabemos que pariendo se va a ir para abajo. Cualquier tratamiento hormonal o cualquier cosa que quiera hacer para inducir la reproducción, si el animal está en su mismo peso, te va a ir bien. Si está ganando un poquito, te va a ir mucho mejor. Pero si está perdiendo peso cuando tú estás utilizando algún protocolo hormonal,
generalmente los resultados bajan muchísimo. No son los que uno espera. Exactamente. Entonces, todo lo que puedan hacer porque la vaca al parir, mucha gente dice, médico, ahora sí le doy alimento a la ordeña porque se lo merece, porque da leche. Y ojalá se lo hubiera dado un mes antes, ¿no? Te iba a dar más leche y se iba a preñar rápido. Pero a veces es complicado, ¿no? Pero ahí estamos en eso. Sí, Poncho. Quiero retomar una cosa fundamental que nombraba el doctor. ¿Qué viene posteriormente a esas inseminaciones o esas transferencias de embriones con esos reemplazos ya adaptados al trópico? ¿Qué vamos a lograr con eso? Eso se los firmo y se los confirmo. Y tengo la plena certeza de que todos esos reemplazos, todas esas hembras no se deben de ir al sacrificio. Esas hembras se tienen que quedar como reemplazos y las vacas viejas que tenían se tienen que ir a pasto. ¿Para qué? Porque esas ya traen ese aporte genético y traen una precocidad mucho mayor que las vacas anteriores que tenían, porque ya tienen esa inseminación o ese embrión. Esa adaptación al medio. Poncho. Y algo que mencionaba sobre Sudamérica, en este caso Argentina, es algo sorprendente que el 80% de sus hatos ganaderos, y estamos hablando de hatos ganaderos de 10, 20, 30, 40, si te vas a Brasil hasta 100,000 vacas, inseminan el 80%. Inseminan el 80%. Entonces, ¿por qué no nosotros como mexicanos podemos, se vale copiar las cosas positivas de otros países primermundistas en el ramo ganadero? Y desde luego mejorarlas, Poncho, porque una cosa es ver qué es lo que están haciendo, pero es la adaptación para hacer mejoras, doctor, dentro de lo que estás viendo que funciona en otros países, cómo lo tropicalizas en México para que al final tengas mucho mejores resultados de lo que viste. Sí, por supuesto, lo que comentaba el Poncho, totalmente cierto. El otro día vi un podcast precisamente, un Zoom de un investigador de Brasil, doctor Sartori, y estaban hablando de inseminación a tiempo fijo, y mencionaba cómo hay un rancho en Brasil que tiene 25,000 vacas y no hay toros. Sí, entonces es sorprendente realmente lo que están haciendo. Con los nuevos protocolos que están saliendo, que cada día son más sencillos y más eficientes, y si tienes semen de alta calidad, digo que se pueden lograr muchas cosas. Como esto, no es para todos los ranchos, ¿no? Pero sí hay muchos que fácilmente pudieran brincar a eso. Inclusive, explicando el tema de los costos como lo hace Poncho. Demostrándoles que es rentable. Entonces, y sí, ahora con la sincronización a tiempo fijo, antiguamente, ¿qué hacíamos? Pues esperar que no que entre el celo y a ver cuándo. Ahorita podemos sincronizar 50, 100, 200, insemina 200 en un día y se preñan 40 o 50, pues ¿qué toro es eso, no? Entonces, estamos pegando brincos más grandes. La clave de todo eso es meter genética excelente. Porque ya se va a tomar uno la molestia de ir al rancho y palpar y sincronizar, inseminar, pues que sea semen de primer nivel, tanto de genética como de calidad del semen de que preñe. Sí. Porque a veces te sorprendes con semen que viene de muy lejos y lo pones en el micro, no preña. ¡Ay! No está como yo quisiera, ¿no? De ahí Poncho, la importancia precisamente de la nutrición mineral, ¿no? La condición corporal de la vaca también juega un papel fundamental dentro de toda esta cuestión de la gestación, ¿va? De la preñez. Yo también tengo una filosofía que se me hace muy viable, verdaderamente muy viable, y más para los hatos comerciales. Puedes inseminar a tiempo fijo y en ese momento tú lo que necesitas es becerros. En ese momento que inseminas la vaca, suelta al toro. Claro. Que padríe. Y tú vas a aumentar fácilmente el 30%. ¿Cómo puede ser posible que en México traigamos unos porcentajes de nacimientos abajo del 40% cuando yo obtengo porcentajes de nacimientos arriba del 90%? Entonces hay una brecha muy grande
entre uno y otro, donde se puede mejorar abismalmente. Correcto. Y el tema entonces está relacionado directamente con la productividad del número de becerros obtenidos, o en todo caso también el número los kilos destetados por hectárea, ¿no? Que también es otro parámetro que se puede manejar perfectamente bien. Bueno, si puedo mencionar Adelante, por supuesto. cómo impacta la genética en un reproductor, en un semental. Semental te puede preñar fácilmente 40 vacas o vaquillas año redondo. Okay. Yo les garantizo que con nuestra genética van a obtener 50 kilos más al destete. Te estás hablando de 2 toneladas más de carne Y además carne de calidad. de calidad y con un potencial de desarrollo impresionante y unos reemplazos impresionantes con mucho más habilidad materna, etcétera. Pero netamente hablando del primer empadre o del primer destete que tú obtengas, 2 toneladas más de carne por ese reproductor. Hay zonas del país que se está pagando 100 pesos el kilo. Sí. Tú estás hablando de 200,000 pesos que tú vas a obtener por ese reproductor, porque te atreviste a invertir en esa genética. Entonces es donde yo hago la pregunta, ¿qué genética es cara? Sí, el mundo de la ganadería es muy apasionante, y más tomando en cuenta de lo que haces, Poncho, dentro de esta gran industria que es el tema de la carne, y sobre todo carne de calidad, y que definitivamente el tema de la genética, de la alta genética como la que manejas, Poncho, con la raza Brangus, pues te ayuda mucho, tomando en cuenta precisamente esos avances en genética. Estamos por terminar entonces esta edición del podcast. No sé, doctor, si nos ayudaría en comentar algo adicional al respecto de este tema apasionante. Solamente para concluir sería que hay muchos avances reproductivos, pero que tienen que ir forzosamente trabajados junto con una genética que sea de excelencia. De alta De calidad. alta calidad. Lo que mencionaba ahorita brevemente, Poncho, acerca de lo que puede impactar en esa primera utilización de ese toro, está bien, pero lo que impacta en las hijas, porque van a ser 2 o 3 generaciones en las que ese toro impacta y se va a multiplicar esa genética. Correcto. Entonces, todo lo que hagamos de reproducción está muy padre, pero siempre tiene que ir junto a una mejora genética. Si no, pues es un poco vacío, ¿no? Claro. Poncho, para terminar, ¿algún consejo, algún comentario? Bueno, primero que nada, muy agradecido. Creo que concordamos muchísimo en el tema. Muy complacido. Y pues hay que desafiar la genética y hay que desafiarnos a nosotros mismos. No solamente invirtiendo en genética, midiendo, Correcto. evaluando, Exacto. teniendo sistemas de trabajo, trazabilidad, orden, porque son 3 eslabones importantísimos, no solamente la genética, la alimentación Correcto. y los manejos. Y es la medición. Factores que hacen falta un poco en el sur, de acuerdo a lo que nos está comentando, doctor. El tema de medir. Sí, totalmente. La falta de registros es lo que nos mata muchas veces. Lo llevamos nosotros en las vacas que usamos, pero no hay como un sistema que analizado. Puede haber el DHI en Estados Unidos para leche, etcétera, ¿no? Y otro factor que yo mencionaría que es muy importante, que a veces ya en este tipo de ganaderías lo damos por sentado porque obviamente es lo primero, pero la salud. Si no hay un buen programa sanitario de vacunación, de parasitación, manejo de pesticidas, etcétera, ni meternos en reproducción, ¿no? Entonces, obviamente ganaderías grandes de registro ya saben que lo que hay que hacer cada año, pero los chiquitos no. Y los chiquitos son un montón. Entonces hay que prestar un poco de atención también al aspecto sanitario muchas veces. Correcto. Pues bien, muchas gracias. Quiero agradecer nuevamente a Poncho, al doctor Canseco, por la oportunidad que nos dan de transmitir conocimientos importantes que pueden ayudar a mejorar su ganadería. Muchas gracias y hasta el siguiente podcast.